palabra es poder en nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos a tomar asiento. Voy a entregarle al hermano Roberto para que podamos aprender la palabra. Amén. Mateo 6, versículo 13. La palabra del Señor dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la última petición de la oración del Padre nuestro. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿A qué se refiere cuando el Señor dice no nos metas en tentación? ¿Acaso el Señor en estas palabras del Señor nos está enseñando que Dios nos induce a pecar? Entonces eso es lo que vamos a compartir esta mañana. Para empezar, vamos a ver que la palabra tentación viene del griego peirasmos. Peirasmos es la palabra tentación que se traduce en este versículo. Y esta palabra es una palabra neutral en el griego. Si bien en el español nos da a entender que tentación nos induce hacia el mal, pero en el idioma original no tiene un significado de inducirnos, ya sea al bien o al mal, sino es una palabra neutra y se relaciona más que todo con prueba o con comprobación. De esa palabra tentación surgen otras palabras, otros significados, por ejemplo, sufrimiento y seducción. Pero parece que en este versículo el significado o la indicación es que tiene un propósito el significado es un propósito de incitación a pecar. Sin embargo, no nos metas en tentación. Cuando dice esa palabra, no nos metas en tentación, no podemos comprender cómo el Señor acá nos estuviera diciendo que nos estuviera induciendo a pecar. Pero esa no es la intención de este versículo. El Señor, en su santidad y en su bondad, no le permitirán llevar a nadie a un lugar o experiencia donde el propósito sea inducir o cometer al pecado. El Señor no puede inducirnos a pecar porque el Señor es santidad, el Señor es amor, el Señor es paz. En el libro de Santiago, capítulo 1, busquen capítulo 1, versículo 13, es bien claro cuando la palabra del Señor dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:13. No puede el Señor tentarnos, no puede inducirnos al mal, no puede llevarnos a un lugar o crear una ocasión para pecar. Y Santiago ratifica esta verdad, dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, dice, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esa es la verdad que tenemos que tener en cuenta. El Señor no tienta, no crea ocasión, no crea un lugar, no crea una situación que nos induzca a pecar. Pero sin embargo, Santiago 1:13, si vamos al versículo 2 de Santiago, de este mismo capítulo, Santiago 1:2, dice: hermanos míos, dice, escribiendo este hermano, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, alégrense cuando os halléis en diversas pruebas. Alégrense cuando ustedes estén en pruebas, dice. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, el Señor no puede tentar, pero también dice que debemos de alegrarnos cuando estamos en pruebas. Entonces, por tanto, acá hay un problema de interpretación en cuanto a que esta palabra peirasmos del griego en Mateo 6:13 debe traducirse como tentación o prueba. Santiago dice que Dios no tienta. Y Mateo 6:13 dice: no nos metas en tentación. Entonces, ¿cuál es acá el significado? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo debemos nosotros de interpretar? Mateo 6:13, el Señor Jesús aquí no está hablando de lógica o teología, sino, escuchen bien, de un deseo del corazón
y una inclinación del creyente que quiere evitar el peligro, el problema que crea el pecado. Lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que nosotros debemos de pedirle al Señor de que ya sea por nuestros sentidos, por los deseos de nuestro corazón, por todo lo que tenemos nosotros, pidámosle al Señor que no nos permita, o no permita que nosotros estemos en esa situación donde la tentación sea mayor, donde podamos pecar. Pedirle al Señor evitar entrar a ese lugar o situación donde podemos pecar. No nos metas en tentación. Se trata de la expresión del alma redimida que tanto desprecia y teme el pecado. Somos seres humanos, podemos pecar. No estamos libres, hermanos, de las tentaciones. Hay un tentador que está libre, andando, buscando a quién devorar y ataca a cierto tipo de personas. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que no permita esa situación en la que nosotros podamos tal vez blasfemar el nombre del Señor, despreciar el nombre de Dios, mentir, robar, engañar. Debemos de pedirle al Señor que evite el peligro, el problema que crea el pecado. Entonces, hermano, aquí encontramos algo paradójico de la Biblia. Sabemos que las pruebas son un medio para nuestro crecimiento, como dice Santiago 1:2, bienaventurado el varón que está en las pruebas. Y sabemos que las pruebas, hermanos, sirven para nuestro crecimiento espiritual. Y bienaventurado, dice que es aquel varón que soporta las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago 1:2. Pero debemos de pedirle al Señor, tratar de evitar de estar en ese lugar, porque nosotros como seres humanos podemos sucumbir hacia el pecado. No tenemos ningún deseo de estar en un lugar donde incluso la posibilidad del pecado pueda aumentar. Y en el libro de Mateo capítulo 26, Mateo 26, 39, vamos a ver un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo realizó esta oración. Mateo 26, 39, dice la palabra del Señor. Dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, esta fue la oración de nuestro Señor Jesús: Padre mío, si es posible, dice, pase de mí esta copa. O sea, acá el Señor Jesús en su oración, antes de que sea entregado, está pidiendo y dice, Padre mío, dice, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, el Señor está pidiendo que le libre de la tentación, de ese momento en el que iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y el Señor en su oración le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Señor Dios, Padre, no me metas en tentación. No permitas que yo pueda estar en esa situación de pecado donde sabemos que el Señor no puede pecar, Él es Dios, pero nosotros sí podemos sucumbir, hundirnos al pecado. Padre mío, dijo el Señor Jesús, Mateo 26, 39, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, a veces el Señor tiene que ponernos a prueba para probar nuestra fe. Y bienaventurado, dice que es aquel varón que soporta la prueba. Entonces el Señor va a permitir estas situaciones en las que nosotros nos encontremos de prueba para hacernos crecer más en sus caminos. En Mateo 26, 39, cuando el Señor dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, nuestro Señor estaba horrorizado ante la perspectiva de llevar el pecado sobre sí mismo, pero estuvo dispuesto a soportarlo
a fin de cumplir la voluntad de su Padre y hacer posible la redención de toda la humanidad. Entonces nuestra reacción apropiada a los momentos de tentación es similar a la de Cristo, pero para nosotros es una cuestión de falta de seguridad. No nos metas en tentación. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué significaría estas palabras al decirle al Señor, no nos metas en tentación? Sería, en otras palabras, no permitas que estemos en ese momento, situación donde la posibilidad de pecar es mayor. Pero, Señor, si es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, deberíamos decir, como el Señor Jesús dijo. Si tú quieres que yo tenga que pasar esa prueba, entonces que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa sería la correcta interpretación de estas palabras cuando dice no nos metas en tentación. Cuando miramos sinceramente el poder del pecado y nuestra propia debilidad, nuestra inclinación natural al pecado, nos estremecemos ante el peligro de la tentación o incluso de la prueba. Esta petición es otro ruego para que Dios proporcione lo que no tenemos. Se trata de una petición a Dios para que realice una vigilancia sobre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, todos nuestros sentidos, por los cuales nosotros podemos pecar. Le decimos al Señor, toma control de todo nuestro ser, porque nuestro ser tiene una tendencia natural hacia el mal. Por más que seamos hijos de Dios, estamos viviendo en este cuerpo corruptible que tiene una inclinación a pecar. Y en esta oración, al decirle no nos metas en tentación, le decimos al Señor, no permitas que este cuerpo pueda estar en esa situación, en ese lugar donde el peligro de pecar sea mayor. Gloria al Señor. Entonces estamos pidiendo a Dios para que realice una vigilancia sobre todos nuestros sentidos, y que cualquier cosa que veamos, oigamos, digamos, y en cualquier lugar al que vayamos y en todo lo que hagamos, Él nos proteja de pecar. Al igual que José, sabemos que los hombres y Satanás, sabemos lo que los hombres y Satanás desean para mal. O sea, sabemos que al igual que José, todo lo que Satanás desea para nosotros el mal, Dios lo puede convertir en algo bueno. Pero nosotros no somos José, somos personas que estamos aquí presentes, y entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que no nos meta en tentación. Gloria a Dios. La deducción de esta parte de la oración parece ser, Señor, o podemos decirle con otras palabras, Señor, no permitas, ni siquiera nos metas en una prueba que presente tal tentación que no la podamos resistir. Es apelar a la promesa de Dios, como dice en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Fiel es nuestro Dios, que nos va a librar, nos va a ayudar y no va a permitir que, si es que el Señor permite que pasemos una prueba, no va a permitir que esa prueba nos lleve a hacer algo malo. Fiel es Dios, dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Quién es el tentador? Es Satanás. Y para que nosotros seamos tentados, Satanás tiene que pedir permiso al Dios Padre. No puede hacer nada por sí solo. Tiene que ir, al igual como Job le pidió a Dios, cuestionó a Dios la fidelidad de la fe de Job. Entonces le pidió a Dios para que probara, le tentara, y Dios permitió. Pero Dios no puede tentar. Y si es que nosotros somos tentados, luego vamos a ver por qué somos tentados. Gloria a Dios, hermanos.
Esta petición es una protección contra la arrogancia y una falsa sensación de seguridad y autosuficiencia. No nos metas en tentación. Nadie está libre de caer en pecado, por más que seamos creyentes con muchos estudios, muchos años de creyentes en la fe. No estamos libres, hermanos, de ser tentados. Pedro, los apóstoles, cayeron en tentaciones, pese a que estaban con el Señor todos los días. Sabemos que nunca estaremos libres del pecado, no estaremos libres de pecar hasta que estemos con el Señor. Decimos, igual que Martín Lutero dijo, no podemos dejar de estar expuestos a los asaltos, pero oramos porque no caigamos y perezcamos bajo ellos. En su oración el Señor al Padre le dijo, no te pido que les quites del mundo. Y el Señor lo que pidió al Padre es que nos guarde de este mundo. Estamos en un mundo que está bajo maldición, donde la incitación hacia el mal está en todos los seres humanos y mucho más en aquellas personas que no conocen a Dios. Y existe un tentador que utiliza todas sus estrategias, su artillería, podríamos decir, para hacernos caer. Así como nuestro Señor oró por nosotros en oración intercesora, como les dije en Juan 17:15, cuando el Señor le dijo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, cuando oramos con sinceridad, no nos metas en tentación, también estamos declarando que nos sometemos a su palabra, la cual es nuestra protección al pecado. ¿Cómo podemos ser protegidos totalmente de las tentaciones? En Santiago 4:7 nos ordena, dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuanto más estemos llenos de la palabra del Señor, menor será la posibilidad de que nosotros podamos pecar. Gloria al Señor. Por tanto, el creyente ora para ser guardado de la incitación a pecar, y si cae en pecado, para ser rescatado del pecado. Porque muchas veces muchos creyentes caen en pecado y no se levantan. Pero los verdaderos hijos de Dios caerán en el pecado, llorarán amargamente por su pecado, se levantarán y se recurrirán donde su Padre, quien siempre estará esperándoles con los brazos abiertos. Gloria a Dios. La forma de resistir a la tentación, según Efesios 6:13, es tomando toda la armadura de Dios. Efesios 6:13, para que podáis, dice la palabra del Señor, resistir el día malo, dice. 6:14 de Efesios, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, ¿no? Que nuestros lomos estén llenos de la palabra del Señor, hayamos recibido la justicia de Dios, hayamos sido declarados delante del Padre justos, dice, calzados los pies con el evangelio de la paz, estando presentes en su iglesia, andando en el evangelio, andando en los caminos del Señor como Él manda que andemos, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando por nosotros, orando por todos los demás. De esa manera vamos a poder resistir el día malo. No hay otra forma. La solución para vencer al pecado está descrito en la palabra del Señor. Y pedirle al Señor en oración, Mateo 6:13, no nos metas en tentación. No permita, Señor, que nosotros estemos en esa situación donde la incitación al pecado sea mayor, pero que no sea lo que yo quiero hacer, Señor. Si tú permites
que ya esté en esa situación, para que mi fe pueda crecer, para que la santidad pueda aumentar en mi vida, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Demos gracias al Señor por esas situaciones, si es que Dios lo permite. Sigue diciendo Mateo 6:13, mas líbranos del mal. Líbranos está en la forma de un mandato aquí, la palabra, en un mundo que está maldecido por Dios a causa del pecado del hombre, donde somos maltratados por la maldad que nos rodea. Confesamos nuestra incapacidad para tratar con el mal, confesamos la debilidad de nuestra carne, confesamos la impotencia para combatir el pecado, suplicamos el rescate de las garras del mal. Líbranos del mal, no nos metas en tentación, es la sexta petición del Padre nuestro. Y con estas palabras es que termina esta oración del Padre nuestro. Pero por sobre todo confesamos nuestra necesidad de protección y de que nuestro amoroso Padre Celestial nos libere cuando lo necesitamos. Cuando estemos en un momento, hermanos, donde el pecado quiera consumirse, porque ese pecado ha sido ya concebido en la mente, ha sido planeado por mucho tiempo, y cuando el pecado tenga que concebirse, en ese momento de angustia y de tristeza, clamemos al Señor y digámosle, líbranos del mal. Y saben, fiel es Dios que utilizará todo para que no caigamos en pecado. ¿Por qué? Porque hemos reconocido nuestra debilidad como seres humanos, hemos reconocido nuestra fragilidad hacia el pecado, hemos reconocido que somos seres humanos, que tenemos muchas deficiencias, pero que nuestro espíritu, nuestra alma, en lo más profundo del ser, clama al Dios Padre y le dice, líbrame, Señor, del mal, líbrame, líbrame. Y el Señor es fiel y nos librará del mal. Gloria a Dios. Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición tiene dos partes. Esta petición consta de dos partes. La expresión modestia, no nos metas en tentación, y la petición, mas líbranos del mal. Son dos partes que tiene esta última petición. Como les dije hace un momento, Dios no nos mete en tentación, pero permite que estemos en esa situación. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por él mal, ni él tienta a nadie. Dios es santo, Dios es todopoderoso y él es contrario al pecado. Pero Él permite el pecado, pero no lo promueve. Él permite el pecado en este mundo, está permitiendo el pecado. Si aplicáramos la justicia de Dios, todo el mundo debería desaparecer, todos, porque todos ofendemos al Señor en todo tiempo. Él permite el pecado, pero no lo promueve. Si lo promoviera, ¿qué clase de rey sería? ¿Qué clase de rey tentaría a sus súbditos quebrantar las leyes que él mismo ha promulgado? Contradeciría todo lo que él está diciendo. Pero se dice que Dios tentó a Abraham. Vamos a Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. En este caso, la tentación no fue más que una prueba. Dios no le estaba incitando a hacer el mal, sino que estaba probando la fe de Abraham. Dios comprobó si la fe de Abraham era real, tal como el orfebre prueba el oro con fuego. Para ver si el oro realmente es oro, ¿qué hace el orfebre? Tiene que someterlo al fuego. Y una vez que pase esa prueba, entonces dice, esto realmente es oro. De la misma manera, a Abraham, Dios no le incitó a hacer el mal, sino que probó su fe.
y le pidió que matara a su único hijo, al hijo que tanto deseaba. Al final no se cometió, no se dio lugar eso, y de esa manera probó la fe de Abraham. Hay una diferencia grande en que Dios somete a prueba a los suyos y que estimule la corrupción de estos. Dios jamás nos estimulará, nos inducirá a cometer el mal o a pecar, pero sí puede probarnos, puede probar cuán crecidos estamos en la fe. El pecado humano no se puede atribuir legítimamente a Dios. Él no tienta a nadie, es como dice Santiago 1:13, pero Santiago 1:2-3 dice: bienaventurado el varón que es sometido a prueba. ¿Qué quiere decir entonces no nos metas en tentación? Entonces con ello pedimos a Dios que no nos deje sucumbir al pecado entregándonos al poder de la tentación. Pero tenemos que decir también, como Cristo dijo, Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Padre mío, no permitas que esté en esa situación donde pueda pecar, donde pueda caer en pecado, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es la oración que debemos decirle a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿de dónde procede la tentación? ¿De dónde viene la tentación? La tentación, hermanos, si no viene de Dios, ¿de dónde viene la tentación? Viene de nuestro interior, de nuestro corazón, de nosotros mismos. Nuestros corazones son los mayores generadores de tentación. Nosotros somos nuestro propio Satanás. Nosotros somos la causa, el origen de la tentación. ¿Quién es el que piensa en hacer el mal? ¿Quién es el que desea a una mujer? Pasa el tiempo y puede llegar a la fornicación, al adulterio. No es Dios, somos nosotros. Entonces tenemos que cuidarlo de nosotros mismos, porque la tentación se origina en nosotros mismos. Gloria a Dios. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde procede la tentación si no es de Dios? De nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios satanáses. Pero también la tentación procede del exterior, de Satanás, a quien se le llama el tentador. Mateo 4:3. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos? Vemos una escena donde el Señor, después de que había ayunado 40 días, había tenido comunión con el Padre Celestial, se estaba preparando para iniciar su ministerio en este mundo. Cuando estaba totalmente débil, dice la palabra del Señor en Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces la tentación también procede del exterior. ¿Y en el exterior quién está? Satanás. Satanás no está encarcelado, hermanos, definitivamente, todavía está libre. Él está presente en el mundo. La vida entera de los santos es tentación. Elías que fue capaz de cesar los cielos con una oración, pero no pudo cesar su propio corazón a la tentación. Corremos un grave riesgo a manos del príncipe de la potestad del aire y necesitamos orar con frecuencia, como el Señor nos enseñó en Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Para ver el peligro a que nos expone las tentaciones de Satanás, consideramos primeramente que Satanás es un espíritu malicioso, un espíritu maligno que fue capaz de engañar la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrastró y hizo que se rebelaran contra su creador. Los ángeles, viendo la santidad, el poder, la majestad de Dios, Satanás, este espíritu malicioso, engañó. Imagínense, si fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles, ¿no podrá acaso atentarte a ti, hombre de poca fe, mujer de poca fe, que vienes a la iglesia a veces una vez al año, una vez al mes, no oras, no lees la palabra, no ayunas, etcétera, etcétera?
¿No será capaz de engañarte? Vamos a ver cómo es que Satanás tienta, engaña a muchos de la iglesia y veamos cómo también, cómo están las personas en este mundo. Apocalipsis 12:12 dice: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, dice las palabras finales de Apocalipsis 12:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el diablo ha descendido a este mundo, y no ha descendido para darte riqueza, darte felicidad, sino ha venido a destruirte. Sabes que tú eres un hijo de Dios y Él no va a descansar hasta que te vea hundido en el pecado, destrozado, metido en lo más profundo del vaso, hediendo a pecado delante del Padre Celestial. Pero fiel es nuestro Dios, que no permitirá que llegue esa situación. Si hay algo en lo que se deleite este espíritu infernal, es en destruir las almas, llevándolas a la misma condenación en que él mismo se encuentra. La malicia de Satanás es muy grande, por eso tienta a todos, y más que todo a aquellos que dicen ser hijos de Dios. Gloria a Dios. La malicia de Satanás es tan grande. Vamos a considerar los siguientes hechos para ver su malicia. ¿Por qué es tan malo? A pesar de su desdicha, aún tienta a otros. Él sabe que está condenado, debería estar preocupado de su condenación eterna, pero su ira y su malicia son tales que se dedica a poner tentaciones ante los hombres, sabiendo que no puede vencer a aquellos que han sido escogidos, redimidos, justificados, glorificados en el futuro, pero sin embargo él sigue tentando. Satanás sabía que Jesús era hombre, pero también sabía que era Dios. Pero ¿qué hizo? Se atrevió a tentar al propio Hijo de Dios. Gloria al Señor. Si eres Hijo de Dios, le dijo en Mateo 4:3, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando el Señor estuvo 40 días ayunando, tenía necesidad de hambre, no había comido 40 días. La primera tentación que le dijo fue: haz que se conviertan estas piedras en pan. Esa era una petición lógica, era una petición necesaria porque no había comido, y Satanás le estaba diciendo: ya que tienes hambre y eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero el Señor no cayó en las palabras de Satanás. Sabe que no puede vencer a los elegidos, sabía que no podía vencer al Hijo de Dios, pero puede tentarlos a blasfemar a los creyentes, pone toda su artillería contra estos. Aun cuando sabe que el hecho de tentar a los hombres incrementa su propio tormento en el infierno, Satanás no deja de hacerlo. Gloria al Señor. Siendo un espíritu tan malicioso y vengativo, ¿acaso no debemos orar y pedirle al Señor, como el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6:13? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Orar a Dios para que no le permita derrotarnos con sus tentaciones. Gloria al Señor. Para ver el peligro a que nos expone las tentaciones de Satanás, tenemos que también considerar su diligencia como tentador. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: sed sobrios. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios, no estén borrachos, perdidos. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, tu adversario no es tu esposo, tu esposa, tu hijo. No, hermano, el adversario que todos tenemos es el Satanás. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que velar, tenemos que estar sobrios, despiertos. Porque Satanás, hermanos, no es un cuento como todos lo narran, algo con cuernos, algo que es ojos botando fuego por su... No, hermanos, es un espíritu engañador que está presente, no ha sido atado definitivamente.
El tentador está ahí presente. Sed sobrios, dice la palabra del Señor. Velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor está buscando a quién va a devorar. Satanás no pierde su tiempo. Se pasea alrededor de nosotros esperando el momento de tentarnos. Es un espíritu que no se fatiga, infatigable, aunque los rechacemos, no desistirá, volverá a tentarnos, y cuando los rechacemos, aguantemos, no se dará por vencido, volverá a venir y volverá a tentarnos. La diligencia para tentarnos se puede advertir en lo siguiente. Si obtiene la más mínima ventaja, la seguirá hasta el final, hasta el acto del pecado. Cuando vio un espacio en el corazón de Judas, no lo dejó hasta que hubo entregado a su Señor por 30 monedas de plata. Si nosotros damos un espacio, Satanás no dejará ese espacio, utilizará toda su artillería hasta que logre su objetivo, hacernos caer en el pecado. No se limita a un solo tipo de tentación, sino que recurre a múltiples estrategias. Si uno no funciona, recurrirá a otras. Si no puede tratar con la concupiscencia, incitará al orgullo. Si la codicia no le da resultado, recurrirá a malgastar lo que tiene hacia las personas. Así es, hermanos, el Señor Satanás utiliza muchas estrategias. Si no puede con una cosa, recurrirá a otra cosa. Así de grande es la diligencia de Satanás para tentarnos. Él dispone de varias herramientas y si una de ellas no le funciona, recurrirá a otra. Entonces, ¿acaso no necesitamos orar y decirle al Padre Celestial, no nos metas en tentación? Para ver el peligro a que nos expone las tentaciones de Satanás, también tenemos que considerar su poder para tentarnos. La palabra del Señor lo describe como el príncipe de este mundo, Juan 14:30. La palabra del Señor lo describe como el hombre fuerte, Lucas 11:21. La palabra del Señor lo describe como el gran dragón escarlata que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:3 al versículo 4. Es poderoso Satanás. Es un ángel. Si bien perdió su santidad, pero no ha perdido su poder. Está lleno de poder, puesto que es un ángel. El poder que tiene para tentarnos se advierte en diversos hechos. Por ejemplo, como espíritu, puede infiltrarse en la imaginación, envenenarla con malos pensamientos. Juan 13:2, que dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, ¿qué dice? ¿Qué hizo Satanás con Judas? Había puesto en el corazón estos malos pensamientos de entregar a su Señor. Entonces, hermanos, Satanás puede infiltrarse en la imaginación de los seres humanos. No nos puede forzar a hacer algo, pero le es posible sugerir a nuestros sentidos objetos placenteros que ejerzan sobre ellos una gran atracción. Es capaz de estimular y fomentar la corrupción interior, produciendo una cierta inclinación a abrazar las tentaciones. Así estimuló la depravación en el corazón de David. Primera de Crónicas 2:11. No puedes obligarnos a hacer cosas, pero puede, hermanos, Satanás puede estimular y fomentar la corrupción interior, tal como le hizo a
a David, el escogido, el que tenía un corazón para Dios. Primera de Crónicas 2:21 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué dice la palabra? Incitó, le sugirió para que Satanás, gloria al Señor, hiciese el mal. Puesto que es un espíritu, tiene la capacidad de introducir tentaciones en nuestras mentes, de tal forma que no podamos discernir fácilmente si provienen de Él o son nuestras. Gloria al Señor. Por ejemplo, a un pájaro, hermanos, le es posible incubar huevos que no sean suyos. ¿Sí o no? Cuando un pájaro viene, ve unos huevitos ahí, se sienta e incuba. Podemos cambiar los huevitos y este pájaro no se da cuenta. De igual manera, a veces nosotros incubamos sugerencias diabólicas con la idea de que provienen de nuestros propios corazones. Imagínense el poder de Satanás. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando Pedro quiso disuadir, quiso hacerle cambiar de opinión a nuestro Señor Jesucristo, de aceptar el sufrimiento, pensaba estar motivado por el afecto que sentía a su Señor, sin pensar que Satanás pudiera hallarse implicado en ello. Pedro le estaba diciendo al Señor: no permitas que sufras tú. Pedro decía, pensaba que ese pensamiento de Pedro era algo bueno para el Señor, pero Pedro jamás pensó que lo que estaba pensando hacer provenía de Satanás. Mateo 16:22. Entonces dice la palabra del Señor: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Pero qué hizo el Señor? Pero el Señor inmediatamente reconoció ese pensamiento que no era de Pedro, sino venía del propio diablo, y los reprendió. Mateo 16:23, dice la palabra del Señor: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Muchas veces tenemos pensamientos, ideas que creemos que viene de nuestro corazón, pero viene del propio diablo, hermanos. Si el diablo tiene poder de introducir tentaciones en nuestras mentes, ¿acaso no debemos orar y decirle al Padre que no nos mete en tentación? Y entonces surge una pregunta: ¿cómo podemos discernir si un determinado impulso proviene de nuestro propio corazón o de Satanás? ¿Cómo poder saber si este pensamiento o esto que lo que quiero hacer no es de Satanás, sino de mí? Eso es difícil saber cómo discernir, pero veamos algunos. Primero, los impulsos malignos que brotan de nuestro corazón lo hacen de forma más lenta y gradualmente. El pecado va madurando en nuestros pensamientos hasta que cedemos al mismo. Ese pensamiento vino de nosotros. Pero cuando vienen de Satanás, tiene una naturaleza súbita, o sea, aparece de golpe, aparece de inmediato, se compara con un dardo porque se dispara de pronto. Eso dice Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Entonces, ¿cómo saber si ese pensamiento proviene de nuestro corazón y no de Satanás? Si es de nosotros, tiene una evolución lenta, gradual, y si es de Satanás, aparece súbitamente, es un pensamiento a hacer el mal. Segundo, las sugerencias malignas de nuestros corazones no son tan terribles, pero las que provienen de Satanás son aterradoras y espantosas, como los impulsos a la blasfemia o al
suicidio. Cuando uno piensa suicidarse, cuando uno piensa matar a una persona, cuando de pronto inmediato surge algo terrible, eso no viene de nosotros. Satanás puso eso en nuestros corazones. Debemos de decirle al Señor, líbranos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando lo detestamos, nos resistimos, luchamos, huimos, esos pensamientos fueron de Satanás, no fueron de nuestro corazón. Gloria a Dios. El poder que tiene para tentarnos se advierte en diversos hechos. Satanás, hermanos, hermanas, tiene una larga experiencia, tiene un currículo extenso. Nosotros estamos en este mundo 40, 30, 15, 20, 60, 70 años, pero Él está desde el comienzo de la creación en este mundo, lo cual le da una facultad de una amplia experiencia. Sabe cuáles son las tentaciones que han hecho caer a otros y cuáles son más eficaces. Teniendo Satanás tanto poder para tentar, nuestro peligro aumenta y necesitamos orar y decirle al Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Para ver el peligro a que nos expone las tentaciones de Satanás, también debemos de considerar la astucia del diablo. Tentar en griego significa engañar. Acerca de Satanás vemos en la palabra Apocalipsis 2:24 las profundidades de Satanás. En 2 de Corintios 2:11 vemos sus maquinaciones y estrategias. Efesios 6:16 vemos sus lazos y sus dardos. Se lo describe como un león por su crueldad. Se lo describe como una serpiente antigua por su astucia, que se manifiesta en diversas sutilezas al tentar. Hermano, Satanás utiliza muchas sutilezas. Observa, por ejemplo, el ánimo y el carácter natural de las personas, los creyentes. ¿Cuál es tu ánimo? ¿Cuál es tu carácter? Y en base a eso, prepara una tentación para hacerte caer al pecado. Él no conoce los corazones, pero puede sentir su pulso. Conocer su ánimo y actuar en consecuencias, tal como el agricultor conoce la semilla adecuada para cada tipo de terreno. Así Satanás conoce el ánimo de las personas, sabe qué tentaciones son más apropiadas para sembrar en este o aquel corazón. Al ambicioso lo tienta con una corona, al optimista lo tienta con belleza, al codicioso lo tienta con un lingote de oro. De esa forma vemos la sutileza de Satanás utilizando el ánimo y el carácter natural de las personas. Otra sutileza que utiliza Satanás es el momento adecuado de actuar para tentar. Tal como el pescador, hermanos, tal como el pescador conoce el momento cuando hay más peces, de la misma manera Satanás conoce ese momento en el cual va a lanzar sus redes y te va a hacer caer. ¿En qué momentos tienta más? Cuando empezamos en el Evangelio, cuando empezamos a crecer en nuestra fe. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto. ¿Qué pasó con Faraón? Salió tras ellos para matarlos. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesús nació en este mundo? ¿A quién utilizó para matarlo? A Herodes. Entonces el primer momento en el que Satanás utiliza para tentarnos es cuando damos nuestros primeros pasos en la fe.
El segundo momento en el cual Satanás se utiliza para tentarnos es cuando estamos ociosos, no estamos haciendo nada, estamos en en stand-by, como dicen muchos, en pausa, tranquilitos. Nosotros no sembramos en tierra estéril, pero Satanás esparce su simiente en las personas que no dan frutos. Cuando un cazador ve un pájaro inmóvil, ¿qué hace? Lo mata. De la misma manera, Satanás observa que cuando estamos quietos, nos lanza sus dardos de fuego de la tentación. Mateo 13:25 dice la palabra del Señor: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando no estás haciendo nada, hermanos, Satanás te está observando. Cuando menos lo pienses, estarás hundido en lo más profundo del pecado. Segunda de Samuel 11:2 dice la palabra de Dios: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tezado de la casa real, y vio desde el tezado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. ¿Qué hacía David en un tiempo de guerra? ¿Qué hacía David en el templo cuando sus hombres estaban peleando contra el enemigo? Estaba en un tiempo de ocio, de descanso, de pausa. ¿Qué hizo Satanás? Le mostró una mujer hermosa. ¿Y qué pasó después? Asesinó, adulteró, mintió, cayó en pecado. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, es el segundo momento en el que Satanás tienta a las personas, es cuando los ve ociosas, cuando no están haciendo nada. Si tú dices: yo no he hecho nada, pero estoy en pecado, es que Satanás es un espíritu maligno, malicioso, que está esperando el momento para hacerte caer. También Satanás tienta cuando muchos creyentes, muchas personas sufren carencias extremas, como lo que pasó con nuestro Señor cuando había ayunado después de 40 días. Tenía muchas carencias, tenía hambre, tenía frío, tenía muchas carencias extremas, y es cuando Satanás vino y le tentó a nuestro Señor diciéndole: si eres hijo de Dios, gloria a Dios. Le ofreció la gloria de este mundo, le ofreció que convirtiera la piedra en pan. Gloria a Dios. Entonces es así como Satanás utiliza esos momentos para hacernos caer y destruirnos. Él no quiere, no desea nuestro bien. ¿Y acaso no debemos decirle al Señor, a nuestro Padre Celestial, que nos libre, no nos meta, no permita que estemos en esa situación donde el pecar es mayor en esos momentos? Es así, hermanos, como Satanás actúa. Y la siguiente semana vamos a continuar viendo un poco más de cómo es que Satanás tienta a todos, principalmente a los creyentes. Y a consecuencia de esos hay muchos en la casa de Dios que andan tristes, no bendecidos. Gloria a Dios, hermanos. Pero el Señor también nos prueba, dice la palabra del Señor, y debemos sentirnos alegres, felices cuando sucede esta situación. Pero nuestra oración siempre debe ser como nuestro Señor oró: si tú quieres, Señor, puedes librarme, quitar esta copa, este momento de sufrimiento, pero no permites que sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pongámonos de pie, hermano, y démosle gracias al Señor. Mateo 6:13: no nos metas en tentación,
líbranos del mal. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas, nos das.